Video. Ah, Hola a todos, es un gusto poder compartirles a ustedes el tema que corresponde a la actividad 1 de la materia de normatividad fiscal. Iniciaré con los temas de la ley de ingresos, finanzas públicas, política fiscal, política de gasto público y presupuesto. ¿Qué es la ley de ingresos? Es el ordenamiento jurídico propuesto por el Poder Ejecutivo y aprobado por el Poder Legislativo que contiene los conceptos bajo los cuales se podrán captar los recursos financieros que permitan cubrir los gastos de la Federación durante el ejercicio fiscal. Las funciones y sus elementos son finanzas públicas, política fiscal, política de gasto público, presupuesto. Comenzaremos con las finanzas públicas. Las finanzas públicas es un campo de la economía que estudia cómo se emplean los recursos financieros del Estado, involucrado el método que el gobierno distribuye en el gasto público y cómo se adquiere recursos a través de los impuestos. Sus elementos que le integran son las necesidades públicas, servicios públicos, gasto público, recursos públicos, renta nacional. Sus funciones son coadyuvar al desarrollo económico de un país, distribución equitativa de las riquezas, incentivar a los inversionistas y a la producción, crear un clima de confianza política, establecer una estabilidad legal, reducir la tasa de inflación. Podemos decir que es el mecanismo que regula y estructura de manera correcta las finanzas públicas, es la política fiscal. A continuación veremos qué es una política fiscal. La política fiscal es una rama de la política económica que configura el presupuesto del Estado y sus componentes, el gasto público y los impuestos, como variables del control para asegurar y mantener la estabilidad económica, amortiguando las variaciones de los ciclos económicos y contribuyendo a mantener una economía creciente de pleno empleo y sin inflación alta. Sus elementos que le integran son impuestos, gasto público, gastos de transferencia. Sus funciones son regular la demanda agregada, provisión de bienes y servicios, estimular o desincentivar ciertas actividades propias de las decisiones en la iniciativa privada, perseguir objetivos de carácter social o de redistribución de la renta, servicios públicos gratuitos, transferencias a familias con menores ingresos, sistema tributario progresivo. De acuerdo a la función de la política fiscal, se puede inferir que representa el detonante principal de la preparación principal para la preparación del gasto nacional, apoyado por la política del gasto público actual. Por consiguiente, ¿qué es la política del gasto público? La política del gasto público es el conjunto de orientaciones, lineamientos y criterios normativos que emite el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en materia de gasto público. Sus elementos que le integran son paquete económico, presupuesto de egresos, ley de ingresos de la Federación, miscelánea fiscal, criterios generales en la política económica. Sus funciones son canalizar los recursos presupuestarios, inducir la demanda interna, redistribuir el ingreso, propiciar los niveles de desarrollo sectorial y regional, vincular en mejores condiciones la economía con el exterior, contribuir al logro de los objetivos nacionales. Esto se representa mediante un presupuesto para su posterior ejecución. Y para finalizar, ¿qué es el presupuesto? Presupuesto es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista expresada en valores y términos financieros que debe cumplirse en determinado tiempo y bajo condiciones previstas, cuyo concepto se aplica a cada centro de responsabilidad de la organización. Las principales características de los presupuestos públicos son orden, anticipación, cuantificación, obligatoriedad y regularidad. Sus elementos que le integran son presupuestos de ingresos, presupuestos de gastos, saldo presupuestario. Sus funciones son las funciones que desempeñan los presupuestos dependen en gran parte de la propia dirección de la empresa, pero se busca que proporcione la capacidad para controlar el desempeño real en curso, el soporte para la asignación de recursos, una herramienta analítica precisa y oportuna,
advertencias de las desviaciones respecto a los pronósticos, capacidad para emplear el desempeño pasado como guía o instrumento de aprendizaje, indicios anticipados de las oportunidades o de los riesgos venideros. Es importante hacer énfasis sobre la importancia y naturaleza de los impuestos, ya que se representan el sustento, la manutención y el desarrollo de un país o región. Por mi parte es todo. Muchas gracias.